Estuve hace unas semanas atrás compartiendo en un lugar de una iglesia de un pastor amigo que me invitó y compartí respecto a esta palabra. Y ayer, mientras meditaba, digo: Señor, mañana vamos a compartir un tiempo donde queremos orar por las personas. Y vino en mi corazón otra vez esta palabra, y yo quiero hoy profundizar un poco respecto a algo que compartíamos en ese lugar. Y yo quiero que esta mañana mi anhelo es poder ministrar de alguna forma el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Ese es nuestro interés. Y que a través de esta palabra, cada uno de los que estamos aquí, podamos derribar todas las excusas que a veces ponemos para poder accesar al milagro que Dios tiene para con nosotros. La mayoría de las veces por la que no podemos nosotros alcanzar o abrazar un milagro de parte de Dios es porque siempre estamos poniendo una excusa delante. Acordémonos del escenario de Marta cuando Lázaro había muerto. Jesús vino para resucitar a Lázaro. Y Jesús le dijo a Marta: Marta, no te he dicho que si tú crees, ¿verdad?, vas a ver la gloria de Dios. Y le dijo: Marta, quita la piedra. Y lo que estaba ahí interviniendo entre el milagro de Marta y la gloria, entre el milagro y Marta, era esa roca que estaba allí. Y Jesús le da la orden y dice: mueve aquella piedra. Y a veces nosotros tenemos un montón de piedras o excusas delante de nuestro milagro. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque no tengo quien me lleve. ¿Por qué no vas al culto? Porque me acosté tarde. ¿Por qué no vas? Y siempre ponemos un montón de trabas para poder llegar hacia ese punto donde el Señor necesita que estemos para poder desatar la bendición que tiene para con nuestra vida. Amén o no amén. Entonces yo quiero en esta mañana que hoy usted pueda derribar esa excusa y poder descubrir por su palabra que tan peligroso es tener esto delante de nosotros. Y uno de las grandes excusas que tenemos es la autocompasión, la autolástima, la autoconmiseración. El pobrecito de mí, el pobre de mí, que nadie me ayuda, que nadie está conmigo, nadie me entiende, el nadie me ama, no cuento con nadie. Y a veces la autoconmiseración, ¿verdad?, la autocompasión detiene el proceso de nuestra restauración. Dios quiere sanarte, pero está esa excusa que te impide. Dios quiere obrar en tu matrimonio, en tu familia, en tu cuerpo, en ese problema de enfermedad, pero siempre hay algo que se interpone y es la autolástima. Entonces el problema es que nos llegamos a acostumbrar tanto a esa forma de vida que la pregunta que deberíamos hacernos hoy es si realmente queremos el milagro. Por eso que hoy yo quiero que usted le diga al que está a la par suya, a la izquierda y a la derecha, dile así: ¿lo quieres o no? ¿Quieres el milagro o no? ¿Quieres la restauración o no? Vamos a ir una vez más a alguien: ¿lo quieres o no? Porque cuando tú quieres o amas algo, tú vas a derribar todo lo que esté delante de ti con tal de alcanzarlo. Entonces, diga conmigo: menos de lo de siempre. Me recordaba en estos días, hace un tiempo atrás vi un video, pero también recordaba que esa era una metáfora de hace algunos años, o la historia que alguien contaba respecto a un hombre que estaba ciego, que se ponía siempre en la vereda junto al camino donde mucha gente podía transitar, la zona más transitable. Se paraba siempre un ciego que ponía ahí un sombrerito para recoger algunas monedas. Y un día, mientras el ciego estaba allí, había puesto el letrero, y el letrero decía: ayúdenme por favor. Autolástima, diga conmigo: autolástima. Había puesto el letrero que decían: ayúdenme por favor. Y en eso pasa un publicista, uno de esos que cambian ideas. Pasa el publicista, no le dio dinero, tomó el letrero y le cambió la frase que te decía que estaba escrita en ese lugar. Al pasar el tiempo, o por lo menos al pasar las horas, el publicista vuelve a pasar por aquel lugar y se da cuenta que el sombrerito estaba lleno de dinero. Entonces el ciego reconoce los pasos del hombre y le dice: disculpe amigo, usted es el que pasó hace un rato, dígame qué fue lo que usted escribió en mi letrero. Y el hombre le dice: es casi lo mismo, pero dicho de otra manera o en otras palabras. Me estoy explicando acá. Entonces lo que el hombre había puesto en ese cartel era las siguientes palabras: hoy es primavera y no la puedo ver. Y cuando la gente pasó por el lugar, esas palabras impactaron tanto el corazón de la gente que la gente comenzó a dar. Entonces, cuando la estrategia que tú tienes te das cuenta que no te funciona, cámbiala y comenzarás a ver los cambios en tu vida. La estrategia de la compasión, de la autolástima, la estrategia del yo no puedo, de nadie está conmigo, del nadie me comprende, no funciona para la restauración de tu vida.
No funciona el que el pastor no me llama. No funciona el que nadie se acuerda de mí. Nadie me llamó para mi cumpleaños. No funciona esa estrategia. Cambia la estrategia. Sé un mejor publicista del cielo. Cambia la estrategia y tú vas a ver cambios en tu vida. Vas a ver el milagro transformador de Jesucristo sobre tu casa y sobre tu familia. El mejor publicista que tenemos se llama Jesucristo. Él vino a cambiar las cosas. Me estoy explicando acá. Por eso que el letrero decía ojo por ojo, diente por diente. Jesús vino y cambió el letrero y dijo: al que te pegue en una mejilla, ponle también la otra. Al que te pide una capa, dale también la túnica. Al que te pide llevar una milla, llévale 2 millas. En otras palabras, cambia esas palabras de excusa, de limitación, para que tú veas que todo va a comenzar a cambiar sobre tu familia. ¿Alguien me sigue acá? Dígame amén. Entonces cambia la estrategia. La historia nos plantea algo que para mí es muy interesante, porque, diga conmigo, la Biblia es interesante. La Biblia es tan interesante porque todo lo que nos plantea aquí nos lleva hacia una aventura de fe, nos hace mirar cuál es el corazón de Jesús y el pensamiento de Dios para con nuestra familia, para con nuestra casa, para con nuestros hijos. En la Escritura Dios estableció principios en los que Él piensa en todas las áreas de nuestra vida. Él está pensando en tu economía, está pensando en tu sanidad de tu cuerpo, está pensando en cómo debes de alimentarte. Él está pensando en tus hijos y en los hijos de tus hijos y en los que no te han nacido todavía y en los que tal vez nunca vas a conocer porque tal vez no vivas para verlo. Entonces su palabra nos garantiza que todo va a estar bien, aunque aparentemente ahora nada parece funcionar. Y la Biblia dice lo siguiente, en el primer versículo dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora diga conmigo: se supone que. Vamos, levante su mano y diga: se supone que. ¿Qué se supone? Aquí viene algo muy poderoso y tremendo. Ahora bien, la Escritura nos enseña algo. Jesús, dice la Biblia, en este primer versículo, dice la Escritura que Jesús, después de las cosas que habían sucedido anteriormente, se dirige hacia Jerusalén. Jesús va hacia una fiesta. En otras palabras, que en Jerusalén se celebraba una fiesta, la fiesta de la Pascua. La gente iba a ese lugar a adorar. Y dicho sea de paso, Jerusalén significa lugar de paz. Lo hemos enseñado en otra ocasión, ¿verdad que sí? Jerusalén significa paz. Ahora, Jesús se dirige hacia Jerusalén. En otras palabras, se dirige hacia el lugar donde se supone que debe haber paz. Y cuando Jesús se acerca al lugar donde se supone que vamos a adorar, donde se supone que hay paz, donde se supone que tenemos a Cristo, donde se supone que tenemos el evangelio de amor, de misericordia, de bondad, pero cuando llega allí, se acerca a la puerta donde estaban las ovejas y descubre que lo único que había en el lugar donde debería haber paz, había desgracia, había enfermedad, había fracaso, había disfuncionalidad, había drogas por todas partes, había problemas por todas partes. Y cuando Jesús ve eso, entonces la pregunta que se hace: se supone que esta es la casa de mi Padre. ¿Amén o no? Por eso que Jesús, cuando llega al templo y cuando nos habla de la purificación del templo, Jesús llega a ese lugar y cuando llega allí se ve que estaba ahí, había gente por todas partes revendiendo los animales para el sacrificio. Y Jesús partió las mesas, tumbó la silla y le dijo a la gente que estaba ahí: ustedes son ladrones y han convertido la casa de oración en casa de desastre. Porque se supone que es donde se debe adorar. Se supone que si tienes a Dios se tiene que estar yendo bien. Amén o no amén. Se supone que si tienes la sangre de Cristo tú debes ser redimido por Él. Se supone que si tienes las llagas de Cristo en tu vida no debe haber enfermedad sobre tu casa. Se supone que si tenemos a Cristo en nuestra barca no se debe estar hundiendo. Eso se supone. El problema es que cuando miramos nuestra realidad pasa todo lo contrario. Se supone que te supone que te casaste para que te vaya bien en el matrimonio. ¿Amén o no? Se supone que emprendiste un negocio para prosperar. Se supone que de alguna forma no te casaste para que fracasara, para que te divorciara. Se supone que si vienes a una iglesia para que tu vida sea transformada. ¿Y porque es que todavía tus acciones no son coherentes con tus palabras o con lo que tú profesas? ¿Amén o no amén? Entonces caemos en lo primero que yo le llamo el se supone que. Se supone que tiene que estar bien. Se supone que todo debe marchar de maravilla. Se supone, no te estoy diciendo que no vamos a tener problemas, que no, porque paz no es ausencia de problemas.
pases confianza en el Dios que nos dijo que venceríamos aún en medio de la tormenta. Tú vas a dormir como un bebé. Se supone que debe estarte yendo bien. Se supone que si tenemos a Cristo todo debe estar funcionando. Amén o no. Pero resulta que nada está funcionando y Jesús entra a ese lugar y lo único con lo que se encuentra es con una abundante cantidad de problemas. ¿Por qué estaba pasando eso? Y aquí viene el detalle. Es que la mayoría de la gente que estaba yendo al templo o que estaba yendo a ese lugar estaban practicando una religión, pero no tenían a Cristo como una revelación. Y donde existe religión, donde existe la iglesia, donde se vive de religiosidad en religiosidad, cuando usted asiste a esta iglesia o a cualquier iglesia por tradición o por religión o porque se acostumbró, porque mamá le enseñó, su abuelita le enseñó, pero no te apasionas, ya no sirves con pasión, ya tu corazón va porque en automático, señores, se metió la religión y saltó Cristo por la ventana. Alguien tiene que echar por la ventana la religión e invitar a Cristo a que se meta en el templo. Invite a Cristo a su Jerusalén, a su lugar de paz. Por eso que ahora Jesús, el templo de paz, no había paz. La paz se fue por la ventana, se escapó la misericordia por la puerta trasera. Ya no había el amor en el lugar. Cristo llega y dice: un momento, yo llegué aquí a revolver las aguas. Cuando Jesús llega a Jerusalén se da cuenta de las carencias que había, de los problemas que había. Por eso que si tú quieres un cambio en tu vida, lo primero que debes de hacer es dejar que Jesús se meta en tu Jerusalén. Cuando Jesús entra, Cristo es la revelación del Cristo resucitado. Y cuando Cristo se mete en nuestra casa, en nuestra familia, la tradición se tiene que ir, porque llegó el poder sanador, el de la misericordia, el de la abundancia, el de la bondad. Señores, Él es nuestra paz. ¿Saben por qué Jerusalén vivía una religión? Porque Cristo no era una verdad para ellos todavía revelada. Porque donde hay ausencia, de Cristo, hay abundancia de religión y de tradición. Y la tradición nos impide acercarnos al milagro, porque todo lo cuantifica, porque todo le tienes que hallar una lógica, porque a todo tienes que hallarle el concepto, porque vas al diccionario y buscas la etimología de cada cosa. Señores, la fe solamente te enseña a creer aunque no veas, a poner tu confianza en la palabra que Él nos entregó. Por eso que si por su palabra dice que por sus llagas somos sanos, usted va a recibir un milagro. Si Él dice que Él es el proveedor, aunque haya crisis, Él nos va a proveer. En Él somos más que vencedores. ¿Habrá alguien que diga amén hoy? No estaba Cristo allí cuando Cristo no está, hay religión. Donde Cristo no es una vida fluyendo, donde Cristo no está, donde hay ausencia de milagros, donde hay ausencia de salvación, donde hay ausencia de principio, lo que existe es tradición. Y la tradición mata personas, excluye gente. Por eso que tú vas a ver que en el templo no solamente entraban los sacerdotes, ahí no entraban los paralíticos, estaban los paralíticos, los lisiados, los cojos, los defraudados, los huérfanos, todos estaban afuera en una puerta. Ustedes tienen su espacio allí, quédense allí. Había clasismo en ese lugar, las clases sociales. Por eso yo no entiendo, ahora existen iglesias para ricos, dicen que existen. Señores, no hay un evangelio más inclusivo que el evangelio de Jesucristo. Aquí cabe el rico, el pobre, el cholo, el negro, el huérfano, el que tiene demasiados papás, lo que sea. Aquí cabemos todo. ¿Amén o no? ¿Qué tú haces cuando la gente llega a tu casa y en vez de encontrar a Jesús, el amor de Jesús, encontramos indiferencia? Ya no practicamos la misericordia, ya no nos preocupa si el que está a la par mío comió o no comió. Miramos que está mal vestido, pero no le preguntas si ya comió. ¿Me estoy explicando acá? ¿Qué hacemos con este evangelio? Señores, ahora ya no tenemos la misión de salvar al perdido, ahora tenemos que salvar hasta el evangelio. Y lo peor de todo es que hay que salvarlo de los evangélicos todavía, porque hemos concebido el evangelio como una religión, como una tradición. Por eso que la gente iba a adorar a Jerusalén, pero no pasaba nada. ¿Cómo te imaginas que en Jerusalén, en el templo donde se adoraba a Dios, estaban los cojos, los ciegos, donde había ausencia de cosas, donde había gente pobre muriéndose allí? Señores, Jesucristo llega y dice: esto no puede haber aquí. Se supone que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Se supone que aquí tiene que habitar mi gloria, mi presencia. Se supone que... Vamos a decirle a alguien: se supone que tu vida tiene que ser de bendición para alguien más.
Se supone que Cristo te salvó para que salvaras a otro. Se supone que Él te va a prosperar, pero para que prosperes a otros y bendigas a otros. Se supone que. El problema es que nos quedamos en esa etapa, en una simple suposición de cómo podría ser, pero no llegamos a hacerlo. Invitemos a Jesús. Diga conmigo: voy a invitar a Jesús a nuestro Jerusalén. Porque donde no funciona la religión ni la tradición, es porque Cristo no está allí. Necesitamos a Cristo. Hay iglesias que necesitamos volvernos a convertir, a arrepentirnos, a buscar a Jesús, porque hemos concebido a Jesús como una tradición, como una religión. ¿A dónde vas? Vamos a la iglesia evangélica. Cantamos 4 veces, medio aplaudimos por ahí, unos aplausos medio raquíticos, una alabanza media anémica, y entonces queremos que el cielo se manifieste en nuestra casa. No hay manifestación, no hay milagros, porque donde hay religión, donde hay tradición, no hay manifestación. Necesitamos a Cristo vivo, fluyendo en nuestra vida, apasionados, entregados al Rey, al servicio. El que le sirva a Dios es porque le cree que Él le va a bendecir hasta que sobre y abunde. Si tú no le estás sirviendo a Jesús, algo está pasando con tu vida. El evangelio se volvió una tradición, porque el que le sirve a Jesús tiene la llama encendida en el corazón. Ese no puede vivir y dice: yo tengo que hacer algo. A mí me encantaba. Ayer yo hablaba con una de las chicas de los 72 acá, hablaba con Delia, y Delia me decía: yo tengo una visión, y mi visión como profesional es graduarme de la universidad, seguir mi carrera, pero la otra es tener mi equipo de 12, tener mis redes y ganar mucha gente para Jesús. Wow, eso se llama, cuando yo escucho eso digo: ella no tiene a Cristo como una religión, ella tiene a Cristo como la vida, como el cordero inmolado que murió pero que resucitó. Hay vida fluyendo allí, señores. Amén o no amén. Entonces, cuando Cristo se vuelve, o la iglesia, o el congregarte, o el servicio está ausente de tu vida, entonces se vuelve una religión para ti el evangelio. No somos tan diferentes de las religiones, de las otras religiones, porque Jesucristo es vida, y vida abundante. Por eso cuando Jesús entra al templo en Jerusalén, Él no solamente entró a adorar, sino que dijo: un momentito, me voy a desviar hacia la puerta de las ovejas. Porque como buen pastor, a Él le interesaba mirar cómo estaban las ovejas. Y cuando mira las ovejas se da cuenta, porque entra por la puerta, se da cuenta que habían cojos, enfermos, ciegos. Y Él dijo: ¿cómo es posible que esta gente esté así? Amén, amén. Dígame algo, por lo menos dígame que está vivo. Lo siguiente que dice la escritura: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. O sea, Jesús entra y dijo: me voy a meter a la puerta de las ovejas. Diga conmigo: la puerta de las ovejas. Tatán, la puerta de las ovejas. Y cuando tú lees este texto, hay dos cosas que yo quiero que tú subrayes en tu Biblia, si puedes hacerlo. Si no trajo Biblia, pues remárcalo en el celular. Y dice que entra por la puerta de las ovejas, porque ahí había un estanque que se llama Betesda. Ahora, note eso. La palabra Betesda significa casa de gracia, casa de multiplicación, casa de la pesca. Betesda también significa lugar de derramamiento. Tú te imaginas, ese estanque contenía todos esos atributos, pero ninguno de ellos manifestaba. Contenía derramamiento de la gloria. Contenía pesca y no se pescaba nada. Contenía gracia, misericordia y no se practicaba ninguna. ¿Cómo nos explicamos tal cosa? Es que se volvió una religión. Asumiste el evangelio como una religión. Por eso es que tu milagro, tu restauración no llega, porque la religión no cambia personas, no ayuda a nadie. ¿Está conmigo acá? Ahora bien, esto es interesante lo siguiente, porque la escritura nos habla de estas dos cosas. Y cuando la escritura nos habla de la puerta de las ovejas, quiero que usted note esto. La puerta de las ovejas era el lugar, se le llamaba la puerta de las ovejas, y esta es una de las 5 puertas que menciona en este pasaje. Pero se le llamaba la puerta de las ovejas porque esta puerta era el lugar donde se metían los animales o los corderos que se usaban para el sacrificio. Es decir, esos animales que se mataban en sacrificio se lo daba para justificar el pecado del pueblo. Cuando Jesús entra por la puerta de las ovejas, ese era un acto profético,
Porque Jesús dijo en los evangelios: yo soy la puerta de las ovejas, dice en su palabra. Jesús también mencionó y dijo: yo soy el cordero inmolado. Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no solamente era la puerta de acceso, sino que también era el sacrificio para justificación y sanidad de las almas, de los cuerpos, de nuestra vida. No solamente estás ante la puerta, estás ante el sacrificio más grande, ante el sacrificio que pagó nuestra culpa. Señores, ¿cómo es posible que habían enfermos y estaba a la puerta? Está frente a la puerta de posibilidades, ante la puerta de oportunidades, ante la puerta de un cambio sobre tu vida, pero no nos movemos porque no tenemos revelación. Cristo estaba allí y nadie se había dado cuenta que Cristo estaba allí. Tal vez ahora mismo estás en la casa correcta, en el lugar correcto, pero no te has dado cuenta porque todavía traes tu evangelio de religión. Porque la gente llega a ese lugar y lo primero con que se choca es con sus conceptos religiosos. Uy, está de negro y hay luces de discoteca. Religión. Y tienes a Cristo allí metido, pero no puedes ver porque lo primero que salta es tu ideología. Lo estoy explicando acá. Y cuando Jesús entra a la puerta de las ovejas, le estaba diciendo a la gente que estaba allí: hey, señores, llegó el cordero que quita el pecado del mundo. Hey, paralíticos, ciegos, cojos, prepárense, porque aquí llegó su puerta de oportunidad. Aquí llegó el que va a quitar sus pecados. Aquí llegó el cordero que va a ser para el sacrificio, un solo sacrificio para siempre, no habrá más sacrificio. Aquí estoy yo que voy a morir por ustedes en la cruz del Calvario. Jesucristo estaba diciendo en pleno estanque de Betesda, el estanque donde no, señores, ese cuento de que venía un ángel, descendía, movía las aguas, eso no existe. Era una tradición, era una leyenda urbana que se había generado en ese entonces. Entonces todos los ciegos, porque se tiene que estar ciego de visión, se tiene que estar lisiado de alguna parte para creer ese tipo de cuestiones. No había tal cosa, era una leyenda. Pero cuando no hay visión, creemos a leyendas urbanas. Cuando no tenemos revelación de Cristo, cualquier cosa que nos diga la vamos a creer. Amén o no amén. Parece que perdió 2 o 3. Entonces ahora estaba Jesús allí y estaba frente al estanque donde había aguas que no se movían porque no bajaba ningún ángel. Estaba frente a un estanque que se supone que era el estanque de la pesca, el estanque del derramamiento de la gracia, pero que no había ninguna gracia sino pura desgracia. Y Jesús ahora le estaba diciendo: aquí llegó el Cordero de Dios inmolado. Aquí llegó el que quitará el pecado. Aquí llegó su sanadora. Aquí llegó el verdadero ángel de Jehová que va a mover las aguas. Pero estas aguas que se van a mover van a ser las aguas del Espíritu Santo. Prepárense ciego, prepárate cojo, prepárate paralítico, porque llegó el tiempo de tu oportunidad. Estás en la puerta de las ovejas. Por eso que cuando sucedió en uno de los pasajes, cuando la Biblia habla de la mies es mucha y los obreros son pocos, Jesús se para frente y ve la multitud, y entonces su corazón se compadece. Y él dijo las siguientes palabras: que vio la multitud, sintió compasión y vio la multitud, dijo: como ovejas que no tienen pastor. Y como vio que había ovejas que no tenían pastor, Jesús dijo: les voy a dar un pastor. ¿Qué le estás dando a esta generación? ¿Estás siendo tú la mamá del huérfano? ¿O solamente sientes lástima? Porque la compasión nos mueve, la lástima no mueve a nadie. Cuando tú sientes lástima por ti mismo, nunca vas a hacer un cambio en tu vida, porque te acostumbras a ese estado. Pobrecito de mí, ay, qué pena de mí. Nos llega a gustar que sientan lástima. Pobrecito, ese niño no tiene mamá. Pobrecito, cómo llora, cómo sufre. Porque la lástima te hace vivir de las migajas de las personas. Pero cuando tú tienes compasión, la compasión te mueve a cambio. Jesús sintió compasión y la compasión dice que lo movió, y vio que habían ovejas que no tenían pastor, y dijo: Jesús, le voy a dar un pastor, porque yo soy el buen pastor. Dijo Jesús que su vida da por las ovejas. Me estoy explicando acá. Hay un buen pastor que entregó su vida por ti. No soy yo, ni es ningún terrenal mortal. Es un Cristo maravilloso que dijo: yo soy el buen pastor y la vida doy por mis ovejas. Y si hay alguna oveja acá que no tiene pastor, aquí hay un pastor. Si hay algún huérfano, aquí hay un padre.
Si hay alguna viuda, aquí hay un marido. Jehová de los ejércitos. Tú no estás solo. La Biblia dijo, por eso Jesús vio y dijo, como ovejas que no tienen pastor. No tienen pastor, les voy a dar un pastor. Nosotros tenemos que ser del corazón de Jesús. Cuando veas a alguien que no tiene para comer, no tienen comida, yo le voy a dar de comer. No tienes abrigo, yo te voy a vestir. No tienes un padre, yo seré tu papá. No tienes madre, yo seré tu madre. La madre del huérfano, la madre de la viuda, o de no sé, pero usted me entiende lo que estoy hablando acá. Amén o no amén. Jesús nos estaba enseñando a tener compasión por las personas. La compasión nos mueve a hacer algo. La compasión nos hace mirar la necesidad y tratar de cambiar la necesidad de las personas. Pero tú vienes a la iglesia y miras la necesidad y no haces nada. Y entonces tú tienes religión, no una revelación del evangelio de Cristo. ¿Sabes lo que nos motiva? ¿Cómo nos alegramos cuando vemos a alguien diciendo mi vida fue transformada? O recibió un milagro, o hay una sanidad. Me estoy explicando acá. Jesús estaba entrando en ese lugar y le estaba anunciando a la gente, llegó su oportunidad. Él estaba diciendo al entrar allí, yo soy la puerta, yo soy el cordero, yo soy el derramamiento, yo soy la multiplicación, yo soy la gran pesca que has estado esperando. Había gente esperando una gran pesca y no había llegado. Estaba en Betel, que significa lugar de pesca, y no había llegado. Señores, llegó nuestra temporada de pesca. Tu mayor pesca va a ser en este tiempo de crisis, donde los estanques no se mueven, donde lo único que ves es desgracia. Prepárate, porque Jesús se va a meter en nuestro escenario y vamos a ver nuestra mejor temporada de pesca. Alguien que lo crea conmigo hoy. Ahora, ojo con eso. La pregunta del millón: ¿de qué está llena tu casa? El siguiente texto es interesante porque dice: en estos yacía una multitud de enfermos. Diga conmigo, multitud de enfermos. Número 2 dice: ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de la agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. La pregunta del millón es: ¿de qué estaba llena la casa de paz? ¿De qué está llena tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu empresa, tu negocio, tus hijos? ¿De qué estamos llenos? Yo te voy a explicar de qué estaba lleno y de pronto tú te vas a encontrar en una de esas categorías. ¿Está conmigo acá? Dígame amén. Pero lo primero que la Biblia enseña, escuche esto, dice la Biblia que se encontró con una multitud de enfermos. No dice se encontró con un enfermo. Por lo menos dice se encontró con uno ciego, con un paralítico y con un cojo. Pero acá dice se encontró con una multitud. Diga conmigo, multitud. Lo que estaba diciendo es que lo que más había en la casa era una abundancia de desgracia, de fracaso, de derrotados, de miserables, de gente en pobreza, de gente viviendo mal, de gente muriendo por cualquier enfermedad, porque no vivían bien. Lo que más había era desgracia. Me estoy explicando, dígame amén por lo menos. Y Dios estaba en ese lugar mirando. Jesús estaba. Lo que más se veía en ese lugar era la obra de Satanás manifestada sobre los hijos de promesa. Porque mal o bien, la gente que estaba allí, o los judíos o los hebreos que estaban allí, eran hijos de promesa. Y lo que más pesaba sobre ellos, escuche esto, era desgracia, fracaso, derrota. Lo que más había era abundancia de enfermedad, abundancia de la obra diabólica del enemigo sobre esa casa. Y entre esas categorías habían tres que me llaman la atención, y yo quiero que usted tome esto de una forma espiritual. Dice: lo primero que había era un ciego. Número 2, había un cojo. Y número 3, había un paralítico. Por alguna razón, el Espíritu Santo nos deja muy marcado esos tres tipos de personas que habían en ese lugar, o por lo menos estas tres categorías. Por alguna razón creo saber que Dios nos estaba dejando esto marcado aquí, para que pudiéramos mirar por los ojos del Espíritu lo que realmente estaba pasando en ese lugar. Y lo primero que yo quiero que usted mire es que lo primero que se menciona, valga la redundancia, es los ciegos. Ahora, note esto en un sentido espiritual. Los ciegos nos habla de una familia o de una persona que ha perdido la visión respecto a los planes de Dios para con su vida.
Ese tipo de persona que ha estado tanto tiempo en el fracaso, en la derrota, en la disfuncionalidad, en la limitación, que perdió la capacidad de poder mirar por la palabra que su futuro es más grande, de que hay esperanza, de que hay oportunidad. Perdiste la visión de tu propósito de vida, ya no le hayas sentido a muchas cosas. Son aquellos que están pensando en suicidarse, son ese tipo de personas que ya no hay pasión en sus corazones para servir, simplemente perdieron la visión. O lo que llamamos nuestro primer amor. Ya no es como los primeros días cuando te acercaste a Cristo y querías servir y entregarle todo, porque perdimos la visión. Se opacó con los errores, con los fracasos, con las caídas, con los momentos difíciles, con las cosas que no se pueden superar o que no has podido superar. Y entonces encontramos que el primer escenario de gente o de una generación que habían perdido la visión, habían perdido la esperanza, habían perdido las ganas de avanzar, ya no había nada hacia adelante, no miraban el futuro con la misma pasión que antes. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros los que estamos aquí realmente estamos apasionados? Porque el que está apasionado es porque está mirando algo. El que está apasionado es porque está viendo que su mañana se aproxima y va a ser glorioso, y por eso te esfuerzas cada día, trabajas cada día. Pero hoy vivimos en automático porque hemos perdido la esperanza, porque te acomodaste a la enfermedad, porque te acomodaste al fracaso, porque te acomodaste a la limitación, o te acomodaste a la religión. Eres como se habla de aquella ranita. Dice que había una rana y un día la pusieron en un sartén, y para que la rana no pudiera escaparse le prendían la llamita muy suavecito. Entonces la ranita se sentó en el sartén y acomodó la pancita y dijo: ay, jacuzzi. Y se acostumbró a esa temperatura. Luego el tipo le sube un poquito más y dijo: ay, está bueno esto, dijo la rana. Y luego le subió un poco más hasta que era estofado de rana o rana a la parrilla. A muchos de nosotros el diablo los tiene así. Te fuiste adaptando al problema, te fuiste adaptando a la vida aburrida, sin fe, sin esperanza, de religión y de tradición. Te fuiste adaptando porque te desconectaste por un segundo de Dios y te adaptaste. Te acostumbraste tanto a lo que estás viviendo, a lo que estás haciendo, que no te das cuenta que el diablo te sigue encendiendo la temperatura. Y un día de esto te vas a dar cuenta que vas a despertar y ya no vas a tener las ganas de continuar, y te vas a ver alejado de Dios por su totalidad. Me estoy explicando acá. Porque el diablo te está subiendo la perilla suave, suavecito, despacio, despacito. Entonces tú sientes ahí, te vas acomodando, no es malo, no, me siento bien. Entonces reemplazas y te justificas tu fracaso detrás de esas pequeñas anestesias que el diablo te va metiendo porque te acomodaste. Y el problema es que perdiste la visión, perdiste tu propósito, te olvidaste que Jesús te llamó, que hay un llamado dentro de ti, que Él te separó, que eres hijo suyo, que por más que tú prosperes, intentes tantas cosas, si tú no le sirves a Dios, vas a hallar que hay un vacío en tu corazón y vas a tratar de llenar ese vacío con cualquier cosa y no lo vas a poder llenar, porque ese vacío es el propósito que Dios diseñó para con tu vida. Hay una parte de ti que te grita fuerte: tú naciste para servirme, te dice el Señor. Tú naciste para hacer cosas más grandes, más poderosas. Pero Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Porque te conectaste con gente incorrecta, porque te adaptaste al problema. Hoy despierta, levántate, sal de ese lugar, conéctate con Dios y comienza a servirle. No te acostumbres, recupera la visión, tu proyecto de vida, tus sueños. Volvamos a soñar. Soñemos con cosas grandes. Que la adversidad, los problemas no nos maten el fuego ni la pasión. No dejemos de tener esperanza. El diablo nos va a golpear, la vida te va a golpear duro. Se ha puesto guantes de boxeo para tirarte al piso y te vas a caer y te vas a arrastrar, pero levántate las veces que sea necesario. No te acomodes ni te acostumbres. ¿Está conmigo acá?
Te vas a caer en el matrimonio, te vas a caer en muchas cosas. Probablemente fracasas en el negocio, probablemente pase, pero si te desconectas de Dios vas a perder el norte. Abraza su presencia, recupera la visión. Pierde dinero, pierde gente, pierde lo que sea, pero no pierdas el propósito, no pierdas la visión, porque si pierdes eso serás un ciego más frente a Cristo y no lo vas a poder ver. Hay ciegos que tienen a Cristo hoy de frente, que tienen su presencia, que tienen promesa, que tienen el llamado. Dios está delante de ti y no lo puedes ver porque estás ciego. Perdiste la visión. Aló, ¿dónde estás que no te veo? No lo vas a ver hasta que le digas: Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. ¿No te parece casualidad que la Biblia nos habla muy claramente de que Jesús se dedicó a sanar los ciegos? Porque había tantos ciegos en Jerusalén que era una figura del pueblo, del estado del pueblo. Así estaba el pueblo, sin visión, sin esperanza, sin norte. Número 2, la Biblia nos habla de los cojos. Y déjeme explicarle, los cojos nos habla de personas que caminamos heridos, que medio caminamos. Son aquellos matrimonios que medio sobreviven. Son aquellas personas que están entre el puedo hacerlo y el no puedo, que están en ese término, en ese estado intermedio. Están como que en automático, se están arrastrando. Hay una parte del diablo que te está jalando hacia afuera, pero hay Dios con el ángel sacándote hacia adentro, diciéndote: tienes que avanzar. Me estoy explicando acá. Tú estás medio viviendo, gente que está medio caminando. Entonces, cuando tú comienzas a carecer de esa habilidad, tú miras tu futuro más lejano de lo normal, porque ya sientes que no vas al mismo ritmo de los demás, porque los años te van cayendo encima y tú dices: Dios mío, cuando yo tuve esa edad, ¿por qué no la aproveché? Y te sientes que algo se dañó en tu camino, que algo se puso cojo. No es lo mismo el que camina que el que camina arrastrando un pie. Vamos más lento por la vida. Sin embargo, para nosotros también hay esperanza. ¿Está conmigo acá? Caleb tenía 80 años y todavía Dios le dijo: te tengo reservado un monte para que lo conquiste. Y él dijo: tengo todavía la fuerza de un muchacho de 40. Diga conmigo, los 40 es edad de muchacho. Bendito sea el Señor. Es que ya hay que irse uno ya. Ya mismo cumplo 40 ya. Hace un mes más y 40. Muchachito, dijo: todavía tengo la fuerza de uno de 40. 3, rapidito voy avanzando. La Biblia nos habla de los paralíticos. Y este es el plano más caótico que yo puedo notar en la Escritura. Porque el ciego no ve, pero por lo menos todavía camina. Se ayuda de palitos, pero todavía camina. Amén o no amén. El cojo arrastra un pie, pero todavía siente que puede avanzar. Atrasado al compás de los demás, pero todavía puedo avanzar, dice el ciego. Lisiado, no el tiempo que debería haber llegado a mi éxito, pero todavía puedo intentarlo. Pero el paralítico es ese que ya no camina. Es ese matrimonio que se dio por vencido, que dijo: no nos queda otra que el divorcio. Es esa familia que dijo: ya nos rendimos con este muchacho que está en las drogas. Es ese muchacho que dijo: ya no doy más, me voy a suicidar, me voy a quitar la vida. Son aquellos que dejaron de avanzar, que dejaron de caminar, que se estancaron en el camino, que abandonaron su propósito, porque sintieron que todo el mundo se le vino en contra, que todo se le fue oposición. Entonces te quedaste en el camino tirado, no hay quien te cargue ahora. Entonces tienes dos opciones si estás en esa posición. La una, abrazar la autolástima y decir: no hay quien haga algo por mí. O la otra, decir: no hay quien haga algo por mí, pero yo puedo hacer algo por mí mismo, levantarme de este lugar y continuar. Me estoy explicando. Creerle a Jesucristo por un milagro. Ojo con esto. Y allí, en ese estado, aparece Jesús. Y dice la Biblia, y Jesús aparece ante este hombre. Y dice la Escritura: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba postrado en cama. Y supo Jesús que llevaba ya mucho tiempo. ¿Cómo te parece a ti
que Jesús aparece ante este hombre y le dice: oye, ¿cuántos años tú tienes aquí? 38 años. Mire, el que me dice a mí que en 2 años no se acostumbra a algo es mentiroso. Pero se dicen que los hábitos se crean a partir de los 21 días, ¿verdad que sí? 38 años, el tipo se acomodó, el tipo ya hizo de su estado de enfermedad un negocio. Él se postraba allí y ponía su sombrerito para coger monedas. Pero no contaba con que iba a aparecer el mejor publicista de todos. 38 años, y Jesús viene y le dice: no es mucho tiempo. ¿No te parece que ya es suficiente? Diga conmigo: ya es suficiente. Lo que Jesús le estaba diciendo al paralítico es: ya es suficiente. Ya basta de tantas lágrimas. Ya basta de tanto dolor. Ya basta de abrazar la enfermedad como que si fuera tuya. Mi cáncer, mi hernia, mi tumor no es tuyo, es del diablo. Jesús no enferma, Él no te diseñó enfermo. Y Jesús le dice: ya basta. ¿No te es suficiente? ¿No es mucho tiempo ya para que sigas con la autolástima, con la autoflagelación, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? ¿No te parece suficiente 38 años de maltrato? ¿No te parece suficiente 38 años de humillación? ¿No te parece suficiente eso? Ya basta, levántate, despierta. Es que el pastor nunca me llamó, es que nadie se fija en mí, es que nadie me saluda en esa iglesia, es que esa iglesia se endemonió. ¿Qué importa? No lo hagas por ello, hazlo por ti. Levántate en el nombre de Jesús. Ya suficiente de llorar, suficiente de lágrimas, suficiente de maltrato. Habrá alguien que diga: suficiente, basta. Rebélate contra ese estado emocional que lo único que hace es mantenerte paralítico ante la gran posibilidad. Todavía estamos a tiempo. Ya levántate. Jesús aparece y dice: oye, pero ya no te parece suficiente. No son muchos años. Pero él se acostumbró, se acomodó. Y Jesús le hace la pregunta del millón: ¿quieres ser sano? Voy cerrando con mi mensaje, espero te haya bendecido. Jesús se acerca y le dice: ¿quieres ser sano? En otras palabras, ¿lo quieres o no? Diga conmigo: ¿lo quieres o no? Esa es la pregunta de Jesús. Jesús se acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Se la voy a cambiar: ¿lo quieres o no? Porque el tipo viene y le responde lo siguiente cuando le hace la pregunta a Jesús: no tengo quien me lleve, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando yo quiero ir ya hay otro que me ha ganado. Yo no te pregunté eso. Yo te pregunté si lo quieres o no lo quieres. Porque la respuesta del hombre lo que da a entender es que él se acostumbró ya a eso. Se acostumbró a saber que no, en su mente, que él no puede. Se acomodó a su estado. Eran 38 años, señores. ¿Cuántos años vas a dejar que la gente te maltrate, que te humille? ¿Vas a seguir en esa situación? ¿Tú no crees que el mensaje del domingo pasado te insinuaba a decirte a ti: ámate un poco más, quiérete un poco más, respétate un poco más, valórate un poco más, cree por ti un poco más de lo que creas en el comentario de la gente? Amor propio. Jesús le dijo: mira, te lo voy a decir una vez más, ¿lo quieres o no? O te estoy preguntando si quieres. Porque el tipo lo que buscaba era quien lo cargara. Hay gente buscando quien lo cargue. Hay gente buscando. Es como el que le dice: es que no tengo para comer. El tipo que te dice: es que no tengo para comer, él está acostumbrado a pedir que le den. Por eso dice: que no tengo que comer. Y tú le dices: ¿quieres trabajo? Es que no tengo. No te pregunte. Te dije que si quieres trabajo. Me estoy explicando acá. No vayas por la vida pidiendo que te regalen. Sé de los que provocan que las cosas sucedan.
Deja la autolástima, desvístete de la autocompasión, de la autocomiseración. La pregunta de Jesús no hay: pobrecito, ven, yo te cargo. No, Jesús no iba a cargar a nadie. Jesús no necesita cargar a alguien, Él necesita que alguien le crea. Si tú estás buscando que Jesús venga a quitarte el problema, si tú vienes acá a pedirle a Jesús que te quite la tormenta que estás pasando, te equivocaste de Dios. Dios no te va a quitar el problema, no te va a quitar la tormenta. Él te va a dar la fuerza, la sabiduría, el poder, la autoridad para enfrentar el problema, para matar al gigante, para salir del desierto, para decirle a la tormenta: calla y enmudece. Él no va a quitarte los problemas. Señores, se lo digo de otra manera. Jesús dijo: lo he enviado a ustedes como ovejas en medio de lobos. Jesús nos envió en medio de los lobos. Él también dijo las siguientes palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido. La aflicción, el problema, las tormentas, la crisis, la adversidad, señores, vienen en el combo, son parte de la vida de la vida cristiana, son parte de nuestra vida. Él no te los va a quitar, Él no te va a quitar el problema. Él lo que te va a dar es la fe. Él te va a fortalecer en la fe. Él te va a poner los pies firmes, te va a llenar de su Espíritu Santo, te va a dar una promesa, una palabra para que tú puedas levantarte y decirle: diablo, vente, que yo ya me puse los guantes. Antes me diste en el piso, pero ahora yo tengo los guantes puestos. ¿A dónde estás para darte? La Biblia no dice: huyele al diablo, dice: resistidle. Jesús no va a cargarte. Jesús te va a dar una palabra. Jesús va a activar tu fe. Él te va a decir: ¿quieres? Porque si tú lo quieres, te vas a esforzar. Porque si tú lo quieres, tú vas a levantarte. Porque si tú quieres, no hay nada imposible bajo este cielo que no lo puedas lograr. ¿Lo quieres? Es que no tengo cómo prosperar. No te he preguntado si no tienes cómo. Yo te estoy diciendo: si quieres. Lo quieres, pues esfuérzate y sé valiente. Le dijo al pueblo de Israel: ¿quieren la tierra prometida? Muy bien, Josué, esfuérzate y sé valiente. Amárrate los pantalones. Usted viene, se mete en un matrimonio, no le funciona el matrimonio y viene que el pastor y a Dios que se la quite de encima. Usted se metió allí. Dios te va a dar los pantalones para que soportes el peso del matrimonio. Bendito sea Dios. Aguántalo ahora. Aguántala. Mientras hay amor, mientras tengas una visión clara, cualquier cosa se puede superar. ¿Estamos de acuerdo acá conmigo? Entonces Jesús le estaba diciendo: ¿lo quieres o no? Dime si lo quieres hoy. ¿Tú quieres tu milagro? ¿Tú quieres tu sanidad? Pues yo no te voy a sanar. Jesús sí. Lo único que tú necesitas es soltar esa mentalidad de no puedo. Es soltar esa mentalidad de ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a cargar? Nadie te va a cargar. Metas esto en la cabeza. No espere que haya alguien que haga algo por usted. El único que puede hacer algo por usted mismo después de Dios se llama usted. Nadie te va a sacar de la miseria. Después de Dios, tu fe puesta en Él te va a sacar de la miseria. Nadie te va a resolver el problema, ni siquiera una consejería. Lo que te la va a resolver después de Dios es que tú abraces la sabiduría y comiences a ponerla por práctica y no por religión. Nadie va a hacer nada por ti hasta que tú no lo hagas primero por ti mismo. ¿Aló? Dígame si está ahí. Jesús le dijo las siguientes palabras: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día de reposo. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate. ¿O le cogió de la manito? ¿Quieres ser sano? Levántate. ¿Quieres prosperar? Trabaja. ¿Quieres comer? Cocine. ¿Estás soltero, no? A los que estamos casados tenemos una bendición ahí. ¿Me estoy explicando? Así dice. Amén o no. ¿Quieres salir de las deudas? Pague.
No hay otra solución. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Levántate. ¿Quieres caminar? Levántate. ¿Quieres servirle a Dios? Sírvele. Yo quiero cambiar, cambia. Que nosotros venimos acá, que el pastor me ponga la mano, porque si me pone la mano, ¡brum!, una varita mágica aparece y entonces mi vida. No pasa así. Yo voy a orar a Dios para que te dé la fuerza, pero tú tienes que empezar el cambio. Tú tienes que salir de aquí con una mentalidad de decir: yo puedo hacerlo, me voy a levantar. Ya no voy a permitir más que el diablo me humille, me abuse. Ya no voy a permitir que el enemigo se robe lo que es mío, que me mantenga paralítico, me mantenga cojo, me mantenga ciego. Voy a recuperar lo que es mío. Por eso le preguntó: ¿quieres? Se le dijo: levántate, toma tu lecho, porque nadie lo va a cargar por ti. Carga tu lecho. Jesús no le cargó el lecho a nadie. Nadie te va a cargar la camilla. Si quieres levantarte, levántate. Ya suficiente tienes con una palabra y un sacrificio del Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Tienes ese sacrificio, tienes una palabra, pues levántate, coja su camilla y eche a andar, porque nadie lo va a hacer por usted. Yo no puedo creer por usted. Yo no puedo hacer nada por usted. Lo único que puedo hacer es orar. A usted le toca creer. Jesús le dijo: ¿quieres caminar? Levántate, coge su lecho y echa a andar. ¿Dónde está el misterio? En que tienes que creer en Dios y en ti mismo. No hay otra. Y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo terminó el tipo? ¿Cómo terminó el paralítico? Yo te voy a decir cómo vas a terminar si hoy recuperas la visión, si hoy decides la autolástima y la autocompasión dejarla, si hoy decides abrazar tu milagro, levantar la cabeza y mirar de frente al problema y decirle: problema, antes me tenías tú, ahora te tengo yo. No es lo mismo tener problemas a que el problema te tenga a ti. Amén o no amén. Hay personas a quien el problema lo tienen, pero hay otros que tenemos al problema. No sé si me expliqué lo que estoy hablando. Hay personas a quien los problemas lo tienen agarrado por el cuello, pero hay otros que tenemos una promesa, que tenemos a los problemas agarrados del cuello. De todas formas, los problemas van a estar allí, pero tú no puedes permitir que ellos te asfixien. Asfíxialos tú a ellos con la promesa, con la palabra. ¿Sabes cómo vas a terminar? Vas a terminar de pie y vas a terminar caminando. La Biblia dice que el hombre anduvo, el paralítico de 38 años, postrado en una cama, que se acomodó hasta que llegó un Jesucristo que no le cogió la camilla, que no le vino a resolver el problema de que lo cargue, solo lo vino a desafiar. ¿Quieres caminar? Levántate, toma tu lecho y empieza a andar. Porque si quieres alcanzar el éxito y lograr a tu destino y cumplir tu propósito en esta tierra, nadie lo va a hacer por ti. Así que más te vale que hoy tomes esta palabra, que tomes tu lecho, te eches a andar, comienza a caminar, comienza a creer, porque tu destino no es quedarte quieto. Tu destino es que camines hacia donde Dios te llamó y que cumplas tu destino profético en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, y no menos importante, dice que el día que lo sanó fue en el día de reposo. Póngase de pie ahí, por favor. ¿Sabes cuál es el día en el que Dios te va a sanar? Cuando habla la Biblia del día de reposo, ¿sabe cuál fue el día en que lo sanó? En un día como hoy. La gente está buscando milagros afuera y los milagros están en la casa. Tú estás saliendo a buscar el milagro afuera y el milagro estaba en el día del Señor. Por eso la importancia de no dejarte de congregar, la importancia de no dejar de venir a la iglesia. Porque cuando tú vienes a la casa del Señor, te vienes a encontrar con el mejor día de tu semana, en el día de tu descanso. Después de 38 años,
El paralítico comenzó a caminar. En otras palabras, vino descanso a su vida, descanso a su cuerpo, descanso a su angustia, descanso a su frustración, a su depresión, a su ansiedad. Levante sus manos y dígale: Señor, dale descanso a mi alma hoy. Dame descanso de esta ansiedad que me ha abrazado durante estos últimos meses. Hazme descansar en tu presencia. Hazme descansar en tu propósito. Hazme descansar en ti, Señor. Yo quiero descansar en ti, Jesús.